El pasado jueves, un joven de 25 años acabó con la vida de su madre de 49. Las agresiones de hijos a padres han aumentado considerablemente en los últimos años. En 2006 se cuantificaron en España en 2.000 casos. En el año 2012 ascendían a casi 5.000. Desde el año 2007, más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España por agredir física o psíquicamente a sus padres durante la convivencia. Estos son noticias, son datos que han salido en prensa y que además están constatados. Pues bien, a lo largo de los siguientes minutos vamos a hablar de violencia intrafamiliar, un tema que nos ocupa y que además nos preocupa. Y lo vamos a hacer con Delia Rodríguez, abogada y mediadora, a la que damos la bienvenida. Bienvenida, Delia. Muchas gracias, Isabel. Y con María Cebamanos, ella es psicoterapeuta y psicóloga clínica y forense. Bienvenida. Gracias, Isabel. Hablamos de violencia intrafamiliar y por ahí vamos a empezar. A veces este concepto se nos escapa o creemos que es otra cosa. ¿Podemos empezar por definirlo? La violencia intrafamiliar es lo que se conoce también como violencia doméstica y es toda la violencia física, verbal, psicológica o sexual que ocurre dentro de un domicilio. A veces confundimos y por eso en la presentación me gustaría dejarlo esto muy claro. No es lo mismo violencia intrafamiliar que violencia de género, por ejemplo. No, la violencia de género es la dirigida a una pareja, la dirigida hacia una mujer, y la violencia intrafamiliar es la que está dirigida de padres a hijos, de hijos a padres, o también el maltrato a los mayores, los domicilios en los que pueden vivir abuelos, por ejemplo. Pues vamos a hablar de todo ello en los siguientes minutos. Esta violencia entre padres y hijos y entre hijos y padres, aunque yo creo que en los siguientes minutos veremos que nos vamos a centrar más en la violencia de hijos a padres. Las noticias que hemos dado pues van por ese camino. Esto no significa que, por supuesto, no exista en otra dirección la violencia también. Efectivamente, lo único que yo creo que en el ámbito de la violencia ascendente cuesta mucho sacarlo a la luz. De hecho, yo lo vería como una epidemia oculta, porque el hecho de que un padre o una madre consiga reunir el valor como para denunciar a su hijo significa que ha llegado a un punto tal que ya no podía más, que ese vaso ha rebosado. Entonces quizá es un concepto menos escuchado. Es por ello que nos vamos a ocupar más de él. Sabemos que hay violencia, como nos decía María Cebamanos, de los padres a los hijos. Sabemos también que hay abusos en muchísimas ocasiones de todo tipo, pero quizá nos sorprende este aumento en cuanto a la violencia de hijos a padres. Y por supuesto, Delia, el que los padres denuncien a un hijo es algo todavía complicado, doloroso y que además de alguna manera significa o puede significar un fracaso. Le has dado en el clavo. Yo creo que los padres lo primero que piensan es que han fracasado en su función educativa y eso cuesta muy mucho asumirlo. Además, tienen miedo de las repercusiones y yo creo que al final el denunciar ciertas situaciones es un síntoma del amor que se tiene a esos hijos. No debemos verlo como algo negativo, sino como una solución a un problema que no va a ir a menos por sí solo. También me gustaría ocuparme de un dato que he dicho al principio antes de que se olvide. Desde el año 2007 decíamos que más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en nuestro país, en España, por agredir física o psíquicamente. Decimos de 14 años, pero verdaderamente también hay agresiones anteriores a los 14 años. Sí, es cierto que las hay, pero también es cierto que digamos que cuando van avanzando la adolescencia, esas agresiones se vuelven más violentas o a lo mejor físicas. Cuando son más pequeños todavía se encuentran a lo mejor con una situación de poder inferior y no eclosionan de la misma forma. En cuanto a la responsabilidad penal, como bien sabes, Isabel, tenemos un sistema en el que los menores de 14 años son inimputables. Esto quiere decir que cometan el hecho delictivo que cometan, no va a haber una repercusión o una respuesta penal, aunque sí de medidas protectoras por parte de la Administración, que esto es interesante cuando hablamos de violencia ascendente, porque se pueden establecer medidas cautelares para proteger a miembros de la familia que sean víctimas de estas agresiones.
Y en cuanto a los niños y a los adolescentes, a estas conductas violentas, como psicoterapeuta también de niños y adolescentes, pues estos casos se dan y seguro que los habrás visto en multitud de ocasiones. Pero un niño se va haciendo poco a poco más violento. ¿Se ven de alguna manera indicios o señales de que desde una edad temprana se puede ser un adolescente violento? Sí, esto no es una cosa que brota de la noche a la mañana, es una cosa que se va cultivando, y una cosa es la agresividad, que la agresividad tiene un componente biológico y es más innata, y la violencia es más aprendido, es decir, la parte de socialización tiene mucho peso, y cuando hablamos de socialización hablamos de la familia, hablamos de la escuela y hablamos de contextos informales. Hay algo que se ha dicho aquí que me parece muy interesante. ¿La agresividad es algo innato? ¿Se nace más o menos agresivo y quizá luego los comportamientos se van aprendiendo? Es decir, alguien que nace más agresivo puede ser que luego no resulte violento. ¿Y también lo contrario? A ver, todas las personas tenemos un componente de agresividad, pero eso no significa que lo vayamos a manifestar. Es decir, uno puede tener un tipo de pensamiento, pero eso no tiene por qué traducirse en conducta. Entonces, no es lo más importante que biológicamente tengamos esa parte, sino que aprendamos a socializarnos. Pues hablemos de estos niños y sobre todo de estos adolescentes que en un entorno familiar pueden tener conductas violentas. ¿Cómo surgen estas conductas y sobre todo cómo llegan y traspasan el ámbito familiar? Porque eso es lo complicado. Hay un dato muy curioso a colación de lo que estaba diciendo María, y es que en muchas ocasiones estos menores agresores fuera del ámbito familiar no lo son. De hecho, hay noticias en las que a los mismos vecinos o conocidos les sorprende un hecho violento que se ha producido por parte de ese menor, porque a lo mejor en el ambiente escolar es una persona afable y totalmente tranquila. Esto nos lleva a pensar el por qué son agresivos muchos de estos menores solamente dentro de casa. Y una respuesta clara que hemos hablado muchas veces es por esa falta de límites, esa falta de normas y esa sobreprotección que se da en este siglo XXI. Yo creo que es uno de los grandes males a nivel educativo. De hecho, un dato muy curioso es que, por ejemplo, dentro de la población de niños adoptados, hay un 20 y tantos % de casos de menores que agreden a sus padres. Y es que en el tema de la adopción internacional hay un sobreproteccionismo brutal, justamente por compensar a esos menores lo mal que lo han pasado anteriormente en su vida. Los límites, por tanto, serían pues una de las razones, la falta de límites. Lo que sí es cierto es que también en el ámbito escolar pues se ve mayor violencia, quizás se nota mayor violencia, también por una falta de límites o por una mayor permisibilidad. Bueno, más que por una falta de límites en el ámbito escolar, es que cuando a un niño no se le ha enseñado lo que es un límite con 1 año, con 2 años, con 3 años, es difícil establecer un límite cuando tiene 13 o 14 años. Es decir, hay que ajustar esos límites a la edad del menor, pero son fundamentales porque los límites, aparte de acotar esa conducta violenta, también es una expresión de afecto y es una expresión de cariño. Es decir, se preocupan por mí y por eso me ponen límites y me dicen que no. Y si nos vamos ya al ámbito familiar, en el hogar, ¿cómo empiezan, cómo se denuncian, cómo los padres llevan a estos chavales, quizá ya adolescentes o preadolescentes, a una consulta para ser tratados primero y ya, en un caso extremo, hacen una denuncia? Bueno, cuando llegan a una consulta los padres ya vienen desbordados, es decir, no es el principio. Eso se lleva cultivando tiempo y a lo mejor es el haber pasado a la violencia física lo que hace que los padres traigan a los menores a consulta. Pero el tema de trabajarlo en familia, como su nombre indica, no vale solo trabajar con los menores, con los niños o con los adolescentes, sino que también hay que hacer partícipes a los padres de esa terapia. ¿Y cuando llega la denuncia? Bueno, cuando llega la denuncia se desencadena todo el procedimiento legal que se intenta, máxime por ser menores, que sea lo más ágil posible. De hecho, la instrucción suele ser bastante rápida y si, por ejemplo, con más razón, si el menor ha sido sacado de su domicilio porque estamos hablando de delitos graves, todo esto se acelera.
se tiene que recopilar un informe, que en esto María sabe mucho más que yo, en el cual se haga una especie de análisis de todo el contexto social y familiar de este menor. Esto es obligatorio hacerlo, aunque no tiene por qué vincular las decisiones del juez, pero suelen tenerlo en cuenta. Pues si os parece, vamos primero a este informe para ir paso por paso y ver cómo es el proceso. Bueno, en los tribunales de menores siempre hay un equipo psicosocial, es decir, hay un psicólogo y un trabajador social que se encargan un poco de evaluar al menor. Sí que me gustaría destacar que estos casos de violencia intrafamiliar a veces hay patología en los menores. Es decir, yo estos casos los sacaría de los comunes. Es decir, cuando hablamos de algún tipo de psicosis, hay que sacar esos casos de los que se contextualizan o los que se definen como violencia intrafamiliar. Aquí ya habría un componente que es una enfermedad, pero sin embargo en estos otros casos no tiene por qué haberla, ni mucho menos. No, no tiene por qué haberla. ¿Y se hace este informe que se pasa y luego es el que va a ver el juez? Sí, pero no es un informe vinculante. Exactamente. El juez lo puede tomar en consideración. Este informe se basa en una serie de entrevistas que ha hecho el equipo psicosocial, como bien ha dicho María, y es un elemento más a la hora de valorar todo el caso concreto. Teniendo en cuenta la situación del menor, este informe, las declaraciones, toda la instrucción que ha habido del caso, el juez tendrá que decidir qué medida, porque en menores no hablamos de penas, sino de medidas, será la que mejor se adecúa según el hecho delictivo que se ha cometido. Hemos hablado de uno de los factores que pueden tener que ver en la violencia intrafamiliar, que es la falta de límites en los menores, pero también las situaciones en familias rotas, también las situaciones de divorcio, de padres separados, de padres que tiran para un lado y para otro, pueden ser un motivo para que el niño sea más agresivo o más violento. No es una relación de causalidad, pero sí que es verdad que es un elemento más. Es decir, una pérdida, cuando hay un divorcio, hay cierta pérdida de un progenitor, es un elemento más, pero no es una causa. Estamos llegando a verdaderamente un punto en el que empieza a preocupar y mucho esta violencia de los menores y en lo que se supone que la educación familiar, pero también la educación en la escuela y la educación social es la que tiene ya que tomar cartas en el asunto. Sí, pero se juntan muchos factores sociales. Por ejemplo, la entrada de la mujer en el mercado laboral ha supuesto una disminución del número de horas en el que muchas veces los niños se encuentran acompañados de sus padres. La calidad del tiempo que pasan en familia es mucho más deficiente e insuficiente. Entonces esto también juega en contra. Por otro lado, parece una tontería, pero las nuevas tecnologías también han generado un elemento que puede potenciar esa violencia. María bien sabe que hay cada vez más casos de adicciones a nuevas tecnologías y muchos padres vienen al despacho y nos cuentan cómo a la hora de poner normas en cuanto al uso de los dispositivos móviles, los niños se ponen muy violentos. Entonces esto también es un elemento diferente que tenemos que adecuarnos a él, igual que la ley debe adecuarse a este tipo de situaciones. Hoy mismo oía y veía un dato muy curioso y es que los jóvenes menores de 16 años dicen que no apagan el móvil ni de día ni de noche, pero no es que no lo apaguen, sino que lo utilizan continuamente, supongo que menos en las horas de sueño. Bueno, eso lo que hace es que la comunicación en familia sea menor y la comunicación es un elemento importante en la educación y en el estilo educativo que los padres tienen con respecto a sus hijos. ¿Qué se puede hacer? Es algo que se está estudiando desde los psicoterapeutas, también supongo que desde la propia ley sorprende y quizá haya que tomar una serie de medidas. ¿Qué se puede hacer? Porque también estamos viendo que se está llegando ya hasta problemas de herencia, es decir, padres que quieren desheredar a sus hijos. Efectivamente es algo que está ahora mismo en auge y todo tiene su sentido desde el momento en el que recientemente, en el 2014, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha abierto la puerta a todo este tipo de consultas que nos llegan a veces al despacho. ¿Por qué? Porque hasta ahora era muy difícil
cuadrar tu caso dentro de los tipos que nos daba la ley para poder desheredar a un heredero forzoso, que se dice. Ahora, el Tribunal Supremo, con esta sentencia, da la opción de que se equipare el maltrato físico al maltrato psicológico, y esto es totalmente novedoso. En este sentido, todas aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, un abandono por parte de sus hijos, que puede ser desde que no le hayan proporcionado vendiendo alimentos, techo, medicina, o incluso emocionalmente, que haya habido un abandono de esa persona necesitada por cualquier causa. En ese punto, si se deja plasmado de forma fehaciente, esto es importante, en un testamento, podría abrirse la vía de desheredar a ese hijo. Estamos, llegando casi a los últimos extremos, cuando ya un padre no puede más y casi considera que ese hijo pues no tendría que tener ningún derecho. Pero en el camino supongo que hay muchas actuaciones que sí se pueden hacer y tendremos que ser positivos. Efectivamente, Isabel, antes de llegar a eso se puede trabajar tanto con los menores como con los padres, y yo animaría a los padres a que pidan ayuda, aunque cuando tienen una dificultad, que la manifiesten y que eso puede prevenir esas conductas violentas de las que estamos hablando en un futuro, porque tampoco los padres nacen sabiendo, tienen que aprender y no pasa nada por compartir su caso. ¿Y se puede reconducir? Claro que se puede reconducir. Hay, por tanto, vías positivas, y hay que decir desde aquí también, porque yo creo que desde los micrófonos es un sitio importante para que todos entiendan que en el momento en que hay una alerta, lo que se debe hacer es intentar atajar esas conductas. Eso es, no vamos a esperar hasta el final y claro que tiene solución, y claro que un menor se le puede enseñar, se le puede poner límites y puede aprender a aceptar esos límites. Y cuando ya estos casos llegan a un despacho y llegan en forma de denuncia, ¿cuáles son los consejos? Porque también supongo que habrá labores de mediación en muchos casos. En muchos casos, dentro del ámbito de los menores infractores, la mediación juega un papel fundamental, puesto que le das la oportunidad a ese menor de recapacitar y de poder enmendar de alguna manera el hecho que ha cometido. De hecho, nuestro modelo es un modelo que pretende educar. Luego otra cosa es lo que se consiga en la práctica por falta de recursos, y que también pretende hacer al menor responsable de sus actos. La mediación es una herramienta muy buena en este sentido. Alerta sí, preocupación también, pero medidas están ahí y hay que saberlas utilizar y acercarse a ellas sin miedo. El miedo es una de las razones que a veces deja a los padres, también a veces a los hijos, como hablábamos al principio, en casa, sin acercarse a esa ayuda que les vendría estupendamente. Cuando los padres y madres llegan al despacho y te dicen que duermen desde hace tiempo con un cerrojo en la puerta, es como decía María, porque eso ya llega a un punto no retorno. Hay que partir de la prevención y de la educación para no llegar a esos extremos, y si ya te encuentras inmerso en esa situación, acudir a un profesional y a un asesoramiento no solo jurídico, sino también psicológico. Ese es el consejo, ¿no? Eso es, que los padres muestren el afecto a sus hijos y les pongan límites, y entender los límites como esa muestra de afecto que hemos dicho al principio. Pues muchísimas gracias a las dos por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.